Hola, buen día. ¿Está trabajando esto? No sé. Vamos a ver. Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, gracias por estar aquí. Hola, user, ¿cómo estás? Elfinitas, Balam, Charlie. Hola, ¿cómo están? Pues yo voy a seguir como siempre hablando del caso de mi hijo, que es una injusticia. Está preso injustamente, sin pruebas. Voy a estar haciendo videos específicos de cada uno de los argumentos falaces que estuvieron presentando los ministerios públicos, los fiscalitos que traía el fiscal general y los testigos que llevaron. Y también lo que se escribió en el resolutivo del Tribunal de Alzada. Ese Tribunal de Alzada era del gobierno anterior y son los que sentenciaron injustamente a Jorge. Entonces, obviamente ellos no se van a desdecir, ellos nunca van a echar un paso para atrás, ellos siempre van a decir que tienen la razón y que Jorge era culpable. Entonces, a su mujer la privaron de la libertad, se le llevó un grupo y luego apareció sin vida, desvivida, como se dice, en un paraje cerca del lugar del plagio. Entonces, uno de los argumentos falaces que incluyeron allí, en ese resolutivo, es que llevaron a Jorge y que no recordaba en dónde había sido el secuestro. Qué incongruencia, o sea, era 6:30 de la tarde, oscureciendo, lloviendo, traías un carro atrás de ti, tú vienes con tu mujer y con tu bebé y te sacan de la carretera, te orillan en una curva, en un lugar donde no hay señal de internet. Ahí en ese punto bajo es una especie de bajada así con curva y ahí no hay internet. Bueno, ahí los bajaron y cuando el señor que acompañó a Jorge, que el argumento que fijaron en el resolutivo es que Jorge no se acordó dónde fue, dónde era exactamente, en qué curva le había pasado esto que le sucedió. Entonces, si él no es un viajero constante de esa carretera, yo viajo constantemente en una carretera y no me sé todas las curvas de memoria, no sé exactamente. Una vez tuve un accidente, chocamos, nos volteamos, mi mujer y yo, y a veces paso por ahí, no me acuerdo que fue allí. Entonces, tampoco él construyó la carretera como para saberse de memoria exactamente en qué kilometraje fue y qué curva fue en donde lo orillaron o lo obligaron a orillarse, ¿no? Es algo impresionante la falsedad de estas gentes, de cómo argumentan cosas falaces. Y otro de los argumentos que dijeron, uno de los testigos, porque dijeron que Jorge andaba cerca de ahí del lugar de donde apareció el cuerpo 24 días después. Entonces, él anduvo cerca de la antena, pero él estaba en el campo de tiro y llevamos testigos que estaban con él en el campo de tiro. Y dijeron, uno de ellos es un juez. En ese momento era licenciado y ahora es un juez. Ya es juez. Bueno, le dijeron en el resolutivo, dicen que fue mendaz. O sea, engañoso, mentiroso. El licenciado que Jorge llevó al campo de tiro para presentarlo, porque era su padrino, y tienes que presentarlo y hacer una descripción breve de su semblante, una semblanza, para decir, bueno, el club lo va a aceptar. Y fue a testificar el licenciado y dijeron, en el resolutivo está plasmado, está escrito
y eso lo van a revisar los magistrados, que fue mendaz su declaración, que el licenciado se prestó a un engaño, o sea, cosas de esas, que Jorge fue al sitio a planear lo que iba a ejecutar días después, 15 días después. Entonces, en otras dos ocasiones también se presentó al campo de tiro, él fue a practicar y llevamos al ayudante de tiro, que es el que te ayuda ahí con las cosas, ¿no? Con las armas, con las balas y con muchas cosas te ayuda. Entonces ese señor es el ayudante y también lo desestimaron. O sea, ellos en el resolutivo desestiman a todo mundo. A todos nuestros testigos los desestiman, pero nada más así en un renglón sin explicar por qué. Y dicen que no, pues no, él no trabaja, él no es el administrador ni nada, no hay un libro de firmas, pues si tenemos el libro de firmas de cuando fueron a presentar al licenciado, fue una reunión, fue una asamblea del club de tiro, caza y pesca Tamatán, este, cosas muy inverosímiles como decir que estabas con precisión, decir con precisión en dónde te encuentras, usando geolocalización de tus llamadas telefónicas sin la autorización de un juez. Estamos hablando de un acto inconstitucional, señores. Entonces, además de eso, nada más presentaron una sola antena, la de Villa de Casas, Tamaulipas, y eso es un diámetro de este tamaño, la antena está aquí en medio y son 10 millas lo que abarca una antena. O sea, son entre 15 y 16 kilómetros, a veces son más, hasta 20, 22, porque la topografía es plana. Bueno, pero eso no te ubica en un punto exacto. Entonces tienes que usar varios radios, varias antenas, para poder fijar un azimut, que se llama un ángulo, directamente en donde está localizado, ubicado una persona. No se puede con una sola antena ubicar el sitio exacto, y ellos dijeron que científicamente lo estaban comprobando, y eso es una imprecisión terrible, y bueno, está plasmado en el resolutivo. ¿Qué otra cosa dijeron? Eh, que daba, digo, te da risa y te da mucho coraje y mucho miedo, porque es empapelamiento prácticamente de un proceso. Te están empapelando con mentiras, con argumentos falaces, un documento, porque es un documento por escrito que está firmando un tribunal de alzada, un tribunal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, que ya se fueron, gracias a Dios, ya se largaron. Sin embargo, hacen el daño defendiendo a su patrón, su ex patrón, que ya no está, que es una persona, por cierto, prófuga, tiene cargos y tiene que presentarse ante la ley algún día. Y no me importa realmente su vida de esa persona, ni sus cargos, ni las bandideces que hizo, pero sí le hizo mucho daño a mi hijo. Y el fiscal, que aún está, también le hizo mucho daño, porque él forzó el delito, forzó la comisión de un delito con testimonios que no son pruebas materiales, fueron únicamente pruebas circunstanciales, indiciarias, circunstanciales, que deben de cumplir muchos requisitos para que sean válidas. Deben de ser concomitantes, deben de ser plurales, deben de estar todas relacionadas entre sí, pero no dichos o suposiciones o sospechas de que Jorge tenía
una, un comportamiento obstruccionista, pues Jorge es criminólogo y Jorge sabe y conoce a la gente. Él no les tenía confianza a los de antisecuestros. Aquí los tuvimos 3 días en esta casa. Los tuvimos sentados, el director, el no sé qué era, el representante, el agente que te daba asesoría para cuando te llamaran por teléfono. Lo primero que nos dijo fue: borren a María del Pilar de sus teléfonos, bloqueen su teléfono, bórrenla de sus redes sociales. Entonces, ¿cómo se van a comunicar con uno? ¿Cómo se van a comunicar con uno? Al tercer día dijo: ya se acabó, no hay, no están solicitando rescate. O sea, esto no es un secuestro, vámonos. Entonces, prácticamente nos convirtió en sospechosos a todos. Y Jorge a nosotros nos pidió de favor que no habláramos de dinero enfrente de esa persona. ¿Por qué? Pues porque no le tenía confianza. Son gentes que no conoces. No sé si me pueda yo explicar legalmente hablando, pero si tú no conoces a alguien, tú no vas a contar el dinero enfrente de él, ni vas a hablar de dinero, porque ya estás cometiendo un error que no debes de presentarte directamente así. Entonces, claro que hablamos de dinero, mi hijo y yo. Está en el voto particular del magistrado Morales Cadena. Se habló de eso. Se tocó el tema, pero entre nosotros, en la familia, con él, con Jorge. Y bueno, se sabía de cuánto disponíamos para poder pagar un rescate. Nosotros también ofrecimos una recompensa para quien nos diera una información del paradero de María del Pilar, porque estuvo desaparecida 24 días. A los 24 días aparece ella sin carne y del cuello para abajo sin carne y del cuello para arriba sí tenía tejido. Entonces esos restos los analizaron en Europa, en Madrid, unos 5 doctorados que los desestimaron también, están desestimados en el resolutivo, como que dijeron que no había huellas en el cartílago tiroideo. Entonces no hubo estrangulamiento, no existió el estrangulamiento. Entonces desestiman a los médicos forenses de la Complutense de Madrid, 5 doctorados, pero sí toman en cuenta que ellos detectaron un golpe en el ocular derecho. Entonces, otra cosa que les quiero yo decir: Jorge no es zurdo. Y lo acusaron, número uno, de boxeador. Y Jorge en su declaración dijo que él su deporte era el ciclismo. Nunca habló de boxeo. Al doctor que dijo que había un golpe en el ocular derecho, en el lagrimal, pero pudo ser con un puño, no, fue con un objeto romo, en donde sí se le hizo una pequeña fisura en esa parte orbital del ojo derecho, pero eso se hace con una trayectoria de un zurdo, o de derecha a izquierda, viéndolo desde la perspectiva de la víctima. Lo hace un zurdo, y Jorge no es zurdo. Bueno, al doctor le hicieron decir que fue con un puño, pero fue con un puño. ¿Puede ser con un puño? Bueno, pues sí, puede ser con un puño, puede ser con cualquier objeto, con un cachazo de una pistola, un cachazo de la culata de un rifle, con una piedra, también con un puño, obviamente, pero eso no quiere decir que tú lo hayas hecho. Entonces, la mujer estaba privada de su libertad en manos de un grupo del crimen organizado. Punto. Hay más cosas que voy a hacer videos, pero ya son videos específicos sobre cada uno de los testimoniales, que son testimoniales que tomaron
de antes o durante el juicio. Entonces, en un amparo, después de una apelación, tú no puedes regresarte y tomar cosas del juicio y decir testimoniales que no están en un papel. Eso es lo que les estaba diciendo en el video anterior del empapelamiento. Le metieron un montón de papeles y argumentos, pero de cosas que no están en el juicio. Y tú no puedes hablar de cosas que no están en el juicio, en un documento que ya es una instancia después del juicio. Estábamos ya en la instancia del amparo y fue una respuesta a una ejecutoria porque tenía vicios procesales y dijeron, dame más datos materiales porque estas pruebas circunstanciales no sirven. Estas pruebas circunstanciales o indiciarias circunstanciales no sirven. Y también manéjame otras hipótesis. Y entonces se los regresan o nos regresan a pelear con ese tribunal de alzada, que son quienes condenaron y sentenciaron a mi hijo. Pues obviamente no se van a desdecir, le metieron todavía más papeles, más mentiras, más argumentos falaces y todavía cosas ilícitas, o sea, no son permitidas. Argumentar algo con un documento que no está permitido es ilícito. Yo no puedo traer un papel y aparecer con ese papel de repente y decir, mira, aquí tengo esta prueba. A mí no me lo permiten y si las tengo. Tenemos manera de presentar esas pruebas, pero no te van a permitir a nosotros como defensa eh, argumentar con algo nuevo. Dijeron que la antropóloga sin título, que fue la que dictaminó la mecánica de lesiones, que tenía maestría, y la antropóloga ahí en el juicio dijo que estaba en cuarto semestre, hace 8 años. Y está por escrito. Está por escrito. O sea, da risa, pero a mí me da mucho miedo porque esa gente es muy mala, muy perversa. Y me da miedo que los magistrados no se den cuenta porque van a trabajar a marchas forzadas, son 1600 páginas. Necesitamos que lean el voto particular del magistrado Morales Cadena, Enrique Morales Cadena. Él, en la apelación, él dijo que Jorge, o él escribió y plasmó en 110 hojas, que Jorge era inocente, que no podía ser inculpado, ni mucho menos sentenciado por ese delito de homicidio, que lo pusieron como feminicidio. Y lo pusieron como feminicidio argumentando que hay una relación sentimental entre la pareja, porque eran marido y mujer. Eso es ridículo, eso es un contrato civil entre dos personas que se casan y firman un convenio, un contrato de matrimonio por bienes mancomunados o por bienes separados y debe haber una especie de razón de género o violencia de género demostrada, cosa que tampoco lo pudieron hacer, no lo pudieron demostrar, la violencia de género, porque todos los testigos que pasaron por ahí hablaron bien de la pareja, tanto testigos que son amigos y familiares de España, porque María del Pilar era española, de un pueblito cerca de Valencia, y fueron muchos testigos, muchos amigos de la pareja y familiares a hablar sobre la relación que ellos llevaban como pareja, inclusive la madre, que también la desestimaron. La mamá de Pilar dijo en el juicio que vivieron 3 años en su casa y que nunca vio una discusión entre ellos.
¿Qué más testimonio quieres que la suegra diga que tú eres un buen yerno y que nunca ni siquiera le levantabas la voz a su hija? Bueno, pues la desestimaron, pero no lo digo yo, está escrito en en un documento de 605 fojas, además de todas las demás que ya hicieron. O sea, estamos hablando de 1600 fojas que tiene que revisar el tribunal colegiado. Y estos magistrados tienen mucho trabajo pendiente y retrasado y lo tienen que revisar, pero van a tener que revisar el juicio, tienen que verlo. Les pido y les ruego que lo vean con mucho detenimiento y se vayan al fondo de las cosas, porque esa gente echó rollo con basura, con mentiras, con falacias, para confundir a los magistrados del tribunal. Cuidado, mucho cuidado con eso. Les pido y les exijo que vean el juicio con detenimiento. En ningún momento pudieron demostrar la culpabilidad de Jorge o la comisión del delito de homicidio. Les pido que tengan esa seriedad, que vean el voto particular de Morales Cadena. Les recuerdo que Jorge no es zurdo y que lleva 8 años preso, mi hijo, privado de su libertad injustamente. Estos casos, no crean ustedes que porque yo soy su papá lo estoy defendiendo. Yo no lo defiendo por eso, nada más. Lo defiendo porque tenemos la razón. Y además, si una vez en un video lo dije, si yo supiese o dudase de la inocencia de mi hijo, yo estaría tranquilo. Yo acepto la verdad, acepto las circunstancias, acepto la responsabilidad de mi hijo y estaría tranquilo. Lo voy y lo visito, le llevo cosas como lo estamos haciendo actualmente. Lo visitamos y todo, pero nos da mucho dolor porque tiene a su hijo en España, sin su padre. Lo mandó con su abuela, se está criando con su tía, que tiene hijos y que está en un ambiente familiar. Eso es muy bueno. Se está creando en un ambiente familiar con niños, con sus primitos. Y bueno, les pido a ustedes que hagan un poquito de conciencia y me den likes y me sigan, me apoyen, apoyen a Jorge, mi hijo, hagan oración por él. Jorge Fernández González es inocente, está privado de su libertad por órdenes superiores y porque un fiscal general, que en aquel entonces era procurador, y que tiene muchas antecedentes previos a esto. En México metió a la cárcel a muchas gentes, cuando el caso de García Luna, gente que acusó a García Luna de andar mal con Calderón, fueron a acusarlo los policías, entre ellos el comandante de la Policía Federal, Javier Herrera Valles. Estuvo 4 años preso por culpa de este señor. Este procurador se llama Irving Barrios. Y después en Michoacán metió a 18 alcaldes, que se llamó el Michoacanazo. Todos ellos salieron porque los metió sin pruebas también Herrera Valles, y a otros policías, a muchos de ellos. Todos salieron, pero después de 4 años. O sea, batallaron 4 años pagando abogados, su familia destruida, su moral destruida. Esa es una cuestión que debemos de tener nosotros muy presente moralmente y éticamente. Los abogados, yo estoy estudiando derecho, tengo un doctorado en otras cosas, yo soy ingeniero y tengo un doctorado en España y ahora mismo estoy estudiando derecho y pues ya llevo bastante rato estudiando, ya estoy a la mitad más o menos. En línea, estoy estudiando en línea, pero por saber, estoy estudiando por saber, por poder conocer,
por poder defenderme, por saber qué quiere decir motivación, qué quiere decir taxatividad, qué quiere decir fundamentación, qué quiere decir delito, cómo se configura un delito, cómo se tipifica un delito y cuando haya tipicidad también, y aquí se presentan un montón de irregularidades como la aplicación de una analogía. O sea, a Jorge lo sentenciaron por analogía. Le metieron una analogía de feminicidio, ni siquiera fue para nada, ni homicidio. Pero tú no puedes sentenciar a una persona por una semejanza, nada más por eso, y por íntima convicción. Y ese es otro error bien grande. Los tres jueces del Tribunal de Enjuiciamiento pues tuvieron miedo de que los fueran a mandar a otra plaza, porque estaban en la plaza más bonita de Tamaulipas, en la capital. Pero si tú desobedeces una orden, te mandan allá a un pueblito donde está la maña y donde pues no manda nadie más que tú sabes quién manda. Cuando estás en ese lugar, ya saben lo que está pasando hoy en día en México. Hay lugares donde no se pueden ni transitar. Dios los bendiga, cuídense mucho, no cometan errores, no manejen en estado de ebriedad. Eso no tiene nada que ver con este caso, pero es un consejo por las fechas, porque hay homicidios culposos, hay accidentes graves y vas a dar a la cárcel. Tengan mucho cuidado con un descuido, con una imprudencia, y es una causa de culpabilidad, es un delito, no te lo quitas. Y si te toca un fiscal como este perro de cadena que tenemos aquí, y fiscales y ministerios públicos sedientos de, de ver gente sufrir en la cárcel, y sedientos de colgarse medallitas aquí, porque yo metí a fulano y ya tengo 10 aquí metidos a la cárcel por hacer una investigación superflua y mal hecha. Esos licenciados, abogados, que son ministerios públicos, dan pena ajena, no deben de ejercer su profesión, de veras, hagan otra cosa. Ojalá de veras se saquen el melate, la lotería y no tengan que trabajar, pero no le hagan daño a la gente. No le hagan daño a la gente inventándoles delitos y fabricándole delitos a la gente, testificando con perjurio en un juicio y mintiendo. Eso fue lo que hicieron en el juicio de mi hijo. Bueno, Dios los bendiga. Me despido, luego nos vemos. No, hombre.